Hoy vamos con mi top de lecturas de 2025 que, como de costumbre, no consta solo de 10 libros. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stephanie. Bienvenidos al primer vídeo que grabo en 2026 y qué mejor manera de comenzar el año que con el top de lecturas de 2025. Quiero arrancar este vídeo con la mención de 3 libros que no lograron entrar en el listado de los 10 mejores, pero que aún así merecen mucho la pena ser mencionados. Esto es de mi literatura. En 2025 leí 67 libros y escuché 16 audiolibros para un total de 83 lecturas. Me siento muy satisfecha porque es la primera vez que llego hasta esa cifra, aunque todo tiene un precio. El año pasado solamente vi 2 temporadas de series diferentes, la última del Juego del Calamar y la 7ª de Outlander. No vi películas en streaming. No vi películas en cinema, no me actualicé en noticias de tendencias, tecnología, política, farándula, lo que sea, ¿no? Que todo para mí es una especie de pesquisa antropológica y se conecta una cosa con la otra. Bueno, que más o menos así. A mí me gusta hacer ese tipo de indagaciones. Este año, bueno, en el 2025 no pude hacer mayor cosa. Tampoco hice mi acostumbrado recorrido de turismo en la ciudad. Me gusta ir a ver, a conocer planes diferentes, ¿no? Que planes que están dentro de mis gustos, para planes tranquilos, que en pareja, planes que se pueden hacer en 4 o 5 horas, ¿no? No esos planes que son geniales, pero que te abarcan todo el día o incluso 2, 3 días, porque bueno, que mis hijos me esperan de noche en casa, ¿no? Soy como la Cenicienta, entonces no tengo mucha libertad respecto a tiempo, pero pues que sí me gusta hacer esas indagaciones que en 2025 no lo hice, entre otras cosas porque enfoqué toda mi atención a las lecturas. En esos 83 libros está reflejado todo el tiempo libre del que dispuse para mí, que exclusivamente para mí en 2025. Digo esto porque pues a veces cuando algunos creadores de contenido hablan sobre sus cifras, pues que mucha gente se inquieta, ¿no? O se escandaliza. Esto no es mágicamente que tú puedes leer tanto, ¿no? Consumir tanto. Tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Y pues ahí está invertido mi tiempo de ocio del año y me siento muy orgullosa, aunque actualmente estoy un poco saturada de los audiolibros. Estoy un poco cansadilla, voy a descansar tal vez 1 o 2 meses de los audiolibros y después me decidiré retomar con esta actividad, ¿no? Que sí. Habiendo aclarado estas nimiedades, vamos a pasar a los 3 libros que vienen aquí con mención de honor. El primero me parece que tiene una premisa interesante, un desarrollo que engancha y un final objetivo. También me conmovió y trae su parte de reflexión medio que filosófica, pero pues sin entrar a cosas complejas. Nosotros los millennials que crecimos viendo Los Simpsons sí que estamos familiarizados con esta historia porque sirvió de inspiración para el 9º capítulo de la 12ª temporada, cuando Homero se ofrece como voluntario para una serie de pruebas en un laboratorio y allí descubren que tiene una crayola incrustada en la parte frontal del cerebro. Un accidente que sucedió cuando él tenía 7 años, metiéndose todas las crayolas por la nariz y bueno, que allí quedó. Cuando le retiran la crayola descubren que realmente Homero es súper dotado, ¿no? Y este nuevo don, esta nueva inteligencia que recupera, ¿no? Porque la había perdido, le impide sentirse cómodo en su ambiente, en su vida anterior. Ya no le haya sentido a lo que antes le gustaba, a sus hábitos, a sus círculos y bueno, comienza a caer como en desesperación, como en una depresión. Es sobre esto que trata Flores para Algernon. Nuestro protagonista aquí
Es un hombre de 33, 35 años que nació con una discapacidad cognitiva y bueno, ha sido cuidado por diferentes personas a lo largo de su vida. En el momento en el que es candidatado para consumir un nuevo fármaco, ¿no?, que te permite desarrollar superinteligencia, pues él trabaja en una panadería, una pastelería, y se comienza a someter a este tratamiento, ¿no?, a este consumo de fármacos, y adquiere superinteligencia, cosa que le permite descubrir el mundo como realmente es y no como él lo percibía desde su perspectiva inocente, ¿no?, en la cual ignoraba pues que las malas intenciones de las personas que consideraba sus amigos, o como que los defectos de moral de sus conocidos, y bueno, claro que comienza a sufrir ante esta realidad que se revela completamente diferente a lo que él pensaba. Me pareció muy bonito este libro y tiene su sustancia. Siguiente, Cuentos de amor de Junichiro Tanizaki, una recopilación de 11 cuentos única en español en esta edición, lo que significa que si quieres recomendarle este libro a una persona en otro idioma, pues que no lo vas a encontrar exactamente igual. Claro que vas a encontrar los cuentos, pero pues en principio no tienen los mismos títulos, o sea, no puedes hacer una traducción fidedigna, literal, y tampoco son los mismos, bueno, que es difícil encontrarlos así como están aquí. Cada uno de estos cuentos te proporciona una experiencia sensorial, bien sea porque logra ponerte en la piel del protagonista, o porque te lleva a dar un paseo por la Tokio de principios del siglo XX. También trata sobre asuntos que todavía son objeto de debate en el país, de debate cultural, social, político en el país, pero te muestra la perspectiva que se tenía sobre esto en esa época, bueno, que me parece muy interesante porque es un verdadero viaje en el tiempo. Pienso que las obras de autores japoneses escritas y ambientadas antes de la Segunda Guerra Mundial sí que son consideradas para su pueblo como un patrimonio cultural, porque te está mostrando la división de la historia del Japón, ¿no? Cómo era la percepción cultural de muchas cosas antes y cómo son ahora, porque bueno, no se trata solamente del simple paso del tiempo, ¿no?, de lo que la modernidad, la tecnología y la ciencia del siglo XX hizo culturalmente en el país, sino que estamos refiriéndonos a un pueblo que ha sido pacificado recientemente y que como pueblo perdedor pues pasó por un doloroso proceso de cambio cultural que medio que forzado, que se vivió esta experiencia de forma muy diferente a como la vivieron otras naciones también perdedoras de la Segunda Guerra Mundial en Occidente, ¿no? Que es un paradigma lo que vemos aquí. Y el último, que casi entra en el top, Paradise de Fernanda Melchor. Aquí vemos la historia de dos chicos inmaduros que tienen la realidad un poco alterada porque cruzan algunos límites sin sentir que realmente lo están haciendo, ¿no?, que está sucediendo y que esto tiene consecuencias. Sabes que lastimar a alguien está mal y es ilegal. Te escandaliza escuchar cuando un alguien le hace un daño irreparable a otro alguien, pero si se trata de ti, no sientes que estás haciendo algo malo, ¿no? De hecho, es como si inconscientemente pensaras que ese daño terrible se va a subsanar solo cuando vas a la cama a dormir y al día siguiente todo volvió a la normalidad sin que nadie lo notase y la vida continúa igual. Pues esa es la afectación que aqueja a los personajes principales del libro. De un lado está Franco, un chico de familia adinerada que reside dentro del condominio de lujo Paradise, y de otro tenemos a Polo, un chico pues de clase menos favorecida que trabaja en este condominio como jardinero. Nos hace cuestionarnos hasta qué punto la realidad virtual que nos ofrecen los videojuegos, el modo de vida en redes sociales, pues lo que se vende, ¿no?, este marketing de vida perfecta, etcétera, y lo que vemos en la ficción, que en películas, en series, está afectando la percepción de realidad
de las generaciones más jóvenes y cómo esta afectación se vincula directamente con la violencia y con qué tipos de violencia. Violencia física, psicológica, material, cómo se manifiesta cada una, ¿no? Hasta qué punto un tipo de violencia puede salir de una esfera y entrar en la otra, ¿no? Esto es importante porque las conductas que están punidas en los códigos de derecho penal de los diferentes países tienen que ver con esos límites, ¿no? De las manifestaciones de las diferentes categorías de violencia. Y por esto es que es un asunto de estudio, ¿no? La violencia urbana, la violencia cultural, etc. Y cómo la cosificación del cuerpo femenino entra en esta distorsión de la realidad, ¿no? La hipersexualización de lo femenino es una de las cosas más explotadas económicamente en todas las esferas. Entonces, pues esto es más o menos lo que les va a pasar, lo que va a desencadenar el problema en Paradise de Fernanda Melchor. Ahora sí, vamos a comenzar con este top. Casilla número 10, El crimen del padre Amaro de José María Esa de Queiroz. Imaginen el escándalo que causó este libro en 1875 cuando se publica por primera vez en Portugal, un país súper católico más en la época. Una historia que pone a los sacerdotes como unos pillos que se aprovechan de su rango y de la devoción del pueblo para saquear, politizar y dar rienda suelta a la lujuria, valiéndose de esta calidad incluso para usurpar la santidad de los personajes más relevantes de las Santas Escrituras. Yo me la pasé genial leyendo este libro porque está escrito en doble sentido. Hay como un estilo sarcástico, un estilo picarón en el modo de mostrar esta doble moral de los ministros de la iglesia, ¿no? Libro que pertenece a la corriente literaria del realismo y tiene mucho que ofrecer. Casilla número 9, La mujer de blanco de Wilkie Collins. ¡Qué novelón! Es un libro extenso, lleno de giros de trama, pero hay coherencia narrativa, hay continuidad en lo que te van contando, ¿no? Hay conexión entre las subtramas que te mantiene ahí expectante porque te permite cambiar de aires sin cortar el hilo que te lleva, ¿no? A definir eso que te ha dejado en suspenso, que me pareció excelente. Este libro creo que es uno de los precursores del género detectivesco y esa es una de las cosas que más me fascinó, el descubrimiento, ¿no? Porque cuando entras a este libro te esperas algo un tanto diferente a lo que realmente te encuentras. Trata sobre una misteriosa mujer de blanco que se pasea de madrugada por ahí y que curiosamente se parece muchísimo a la señorita de una casa aristócrata muy pudiente sobre la cual comenzarán a caer una serie de desgracias. Y claro que esta mujer tendrá algo que ver en ello. Casilla número 8, En las montañas de la locura de Lovecraft. Si tienen un amigo o un conocido que siempre está hablando sobre teorías conspiranoicas o sobre avistamiento de ovnis, entre otros asuntos de naturaleza similar, tienen que regalarle este libro. Es un buen estimulante para la imaginación porque versa sobre una de las teorías que pesa en el misterio que hay respecto de la Antártida. Y ojo que este libro fue publicado en 1936 y se trata del tercero de una trilogía construida por 3 autores diferentes. A saber, comienza esto con Las aventuras de Arthur Gordon Pym, escrita por Edgar Allan Poe, publicada esta novela en 1838, prácticamente 100 años antes que En las montañas de la locura. El segundo de la trilogía es La esfinge de los hielos del francés Julio Verne. Creo que esta se publica en 1897 y cierra la trilogía con En las montañas de la locura de 1936. Bueno, que tenemos aquí una evolución del misterio de lo que se ha tejido sobre lo que pasa en la Antártida. Una expedición de científicos es enviada allí por una universidad de excelente renombre con la misión de tomar muestras geológicas que por fin la tecnología ha permitido estudiar a fondo
pues el proceso evolutivo de ese territorio, ¿no? Y entre una cosa y otra, por casualidad, los científicos harán un descubrimiento asombroso que les llevará a encontrar un secreto milenario. Casilla número 7. Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo. Este es un clásico de la literatura mexicana y del género del realismo mágico. Sentí este libro como una pesadilla para el protagonista, que es enviado a Comala, un pueblo en teoría próspero por su madre al morir, para buscar a su padre y que éste pues se haga cargo de él, ¿no? Que le entregue lo que le corresponde como hijo de esta mujer. Y llega para encontrarse con un ambiente lúgubre y en decadencia, ¿no? Se siente esto como un déjà vu también, porque te presentan dos líneas temporales: lo que fue del pueblo en época próspera y de los personajes más importantes, lo que fue de la vida de esta gente y lo que representaba cada uno de ellos en el ambiente de Comala. Y ya cómo está Comala después, cuando entra en decadencia, y cómo están estos personajes que antes pues tenían una vida mejor y ahora están allí prisioneros más o menos en Comala debido a ciertas decisiones que tomaron y que los atan al lugar. Es un libro corto y se dice que está basado en una pesadilla que tuviera el mismo Juan Rulfo, y por eso, bueno, creo que la experiencia se siente un poco real, ¿no? Casilla número 6. Las primeras 15 vidas de Harry August, de la autora británica Claire North. Siempre lo he dicho, este top es, claro que subjetivo, que tiene más que ver con lo que andaba revoloteando por mi mente cuando leía estos libros, pues lo que pasó conmigo en 2025 y por qué motivo ciertos libros como que me pegaron más, me sentí más identificada que otros. Por ejemplo, al poner este libro un peldaño más arriba de Pedro Páramo, en ningún momento estoy diciendo que es superior a Pedro Páramo como obra literaria. Esto no es un criterio docto, el de este ranking, ¿no? Es como más sentimental, lo que más emparejó conmigo en esa época, ¿no? Por ejemplo, a mí me fascinó Pedro Páramo, me pareció una obra genial, pero que no encajó con nada, no me tocó el corazón, pues, ¿no? Tal vez si lo hubiera leído en otras circunstancias, pues habría llegado más a mi cocoro. Entonces es eso, ¿no? Es eso para que no se alarmen y no sientan esto como un juicio de valoración. Ya las primeras 15 vidas de Harry August es un libro del género de ciencia ficción que también tiene mucho de esta figura que se usa para relatar el proceso que lleva al protagonista a madurar de la infancia a la vida adulta, solo que esta obra no va de la infancia a la vida adulta, va de la vida 1 a la vida 15, ¿no? Por eso, las primeras 15 vidas de Harry August. ¿Cómo serías tú si te tocara vivir la misma vida varias veces? Que vives hasta los 80 años y falleces y vuelves y naces en la misma vida, el mismo espacio temporal, con las mismas personas. Pero claro que recordándolo todo, ¿no? Ya no vas a tomar exactamente las mismas decisiones, no vas a hacer lo mismo, no vas a temer lo mismo, no vas a tener las mismas limitaciones, ¿no? Te vas a arriesgar a otras cosas. ¿Y qué pasaría si tuvieras más de 500 años de oportunidades? Bueno, pues claro que no serías el mismo que eras en tu primera vida. Esto es lo que me compró de ese libro. O sea, hay un proceso de evolución y decadencia mental. Ves el mundo, el mismo mundo varias veces, los mismos problemas, te enfrentas, intentas crear una solución para cosas, pero pues claro que una golondrina no hace verano. Quisieras hacer tanto, pero no tienes la capacidad de hacer nada, ¿no? De significar un cambio que realmente impacte en esa realidad. Bueno, y más si tienes ese complejo de redentor, pues qué peor, ¿no? Es eso, que a mí esta historia me compró y la recomiendo mucho. Casilla número 5. Actos humanos, de la surcoreana Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2024. Bueno, para resumir, este libro va de
violaciones sistemáticas a derechos humanos en el contexto de una dictadura a finales del siglo XX en Corea del Sur, algo que realmente sucedió. O sea, aquí la autora está novelando hechos reales a partir de la historia de personajes ficticios y mezcla esto con algo de surrealismo o de, bueno, cosas que atienden más como a leyendas, si hablamos de folclore, o a espiritualismo, si hablamos de las manifestaciones religiosas que hay en Corea del Sur, algo muy de allá. Si no te gustan las novelas ambientadas en contexto de guerra, si no te gustan los relatos de sobrevivientes a vejámenes que se llevaron a cabo en el marco de una dictadura por agentes estatales, si no te sientes cómodo leyendo surrealismo o sientes que como que ya has hecho el intento con lecturas así por ese estilo como medio góticas o de terror surcoreano y no, como que no enganchas, pues es mejor que no lo intentes, ¿no? Porque es eso, básicamente, actos humanos. Casilla número 4, El fin de la eternidad, del escritor y bioquímico ruso-americano Isaac Asimov, mejor conocido por la trilogía de la Fundación, que hace parte de su serie del Imperio Galáctico. No recuerdo exactamente qué franquicia de películas está inspirada en las obras de este autor, pero que él es reconocido como uno de los 3 grandes de la ciencia ficción en el siglo XX. Lo que aprendí de Isaac Asimov en la reunión, porque esta fue una lectura conjunta hecha en el grupo Un Rincón Fantástico y de Ficción del Club Un Rincón de Lectura México, fue que en principio el autor no había comenzado a escribir sus obras pensando en crear un universo. Él, bueno, que tenía muchas ideas. Creo que también es el autor de Yo Robot y las iba desarrollando. Ya después, como de casi 20 años de estar escribiendo, fue que la editora le pidió que metiera todo en un paquete y creara un universo, y pues que se le dio muy bien, aunque hay algunas obras que no están directamente conectadas con esa serie. Creo que El fin de la eternidad es una de estas. Bien que sí podría suceder en el mismo universo, no riñe con nada, pero que esté mencionada, que esté directamente conectada, creo que no es el caso. Me corregirán en los comentarios. Trata sobre la existencia de una organización que se encarga de posponer el apocalipsis, evitar conmociones políticas, sociales o hechos que tengan la capacidad de crear tanto impacto que llega al punto de generar cataclismos. Así, por ejemplo, si la Revolución Francesa hubiera tenido el alcance de extinguir a todas las monarquías de Occidente y de cambiar el sistema político a algo, bueno, que muy diferente, muy inesperado, qué sé yo, tal vez la eternidad se hubiera encargado de posponer la Revolución Francesa o de acabar con ella, ¿no? Creando una realidad alterna que sustituiría a esa realidad, en donde, bueno, la nueva realidad, esto no ocurrió. Y las personas no tienen la capacidad de percibirlo, o sea, no lo recuerdan porque no vivieron esos hechos. Entonces no serías realmente tú, sería otra versión de ti en esa realidad, pero pues nunca lo sabrías. Imagínate que eso fuera posible, que tú tuvieras acceso a esa organización, que fueras parte de ella, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Tú comulgarías con esa doctrina o querrías la vida natural, la evolución natural de las cosas? Casilla número 3, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Una sátira dividida en 4 partes que narra la historia de un marinero que se enfrenta a un montón de avatares, que de desgracias pues naufraga, es víctima de motín, es dejado a la deriva en alta mar, se pierde, y cada vez que le ocurre esto llega a un país desconocido por el mundo civilizado. En el primer país se encuentra con gente diminuta y él sería el gigante. En el segundo país se encuentra con gente gigantesca y él sería
la criatura diminuta luego llega a un país súper evolucionado científicamente con cierta impotencia para generar cambios que representen la evolución de la vida conocida. Y por último llega a un país más en estado salvaje, como en estado natural, ¿no? Pero es otra raza que tiene una moral más férrea, pero ellos pues están expuestos al poder bélico de las razas que supuestamente son más civilizadas, pero no es así. Es muy gracioso este libro. Sí que es bueno para reírse un rato de ti mismo, ¿no? De tus propias incongruencias, de las incongruencias que hay en tu familia, en tus círculos sociales, en tu ciudad, en tu país, en la política, en la economía, en tantas cosas. El ser humano está lleno de contradicciones y esto se denuncia aquí. Un libro creo que fue publicado en el siglo XVIII. Casilla número 2. Un libro que no parece lo que es y por esto sorprende a unos y decepciona a otros. Guerra Mundial Z de Max Brooks. Este autor, que yo lo vi y pensé que podría ser descendiente latinoamericano, no él, sino pues que nieto o bisnieto de algún latinoamericano, porque pues de hecho se parece a un vecino que tuve en la infancia, pero no, es descendiente judío. Su padre fue judío alemán y su madre fue judío ucraniana. Esta historia se hace famosa, salta a la fama por lo menos para personas que no tenían ni idea de esta gama de libros de ciencia ficción. Luego de su adaptación Guerra Mundial Z, interpretada por Brad Pitt. Sin embargo, la historia es completamente diferente a la película. En la película vemos que un exfuncionario de la ONU es llamado a servicio nuevamente con la misión de buscar al paciente cero, buscar la causa del surgimiento del virus que convierte a las personas en zombies. En el libro no. De hecho, el libro es un libro posapocalíptico porque cuando comienzas el libro ya pasó de todo. Llegó la epidemia zombie, se cargó el mundo y te están contando la historia de los sobrevivientes. Y es eso, básicamente, el libro. Cada parte está contada por una persona diferente. No acompaña este libro la travesía del héroe, de cualquier personaje. No habla esto de redención, de salvación, de lucha zombie. No, es la reconstrucción del escenario geopolítico que había en el mundo cuando comenzó la epidemia zombie y cómo esta epidemia se expandió por el mundo, ¿no? Los procesos migratorios que aluden a problemáticas reales de migración y de tráfico de personas y un montón de cosas. Que este libro es una joya para los amantes del derecho internacional humanitario o para quien guste leer sobre política, economía, a quien le guste hacer un diagnóstico sobre la situación en diferentes regiones del mundo, que en esta región X la mayor problemática es tráfico de estupefacientes, en esta región Y la mayor problemática es la existencia de grupos terroristas, aquí en esta otra tenemos un problema de tráfico de recursos naturales y así, ¿no? Pero a cada una de esas problemáticas va amarradas un montón de cosas, ¿no? De orden político, económico, social. Es interesante cómo el autor conectó esto con la expansión del virus zombie y cómo ello se refleja en la calidad que ostenta cada uno de los sobrevivientes. Es un manjar este libro, recomendadísimo, pero no esperen que sea como un videojuego que aparece la horda y pues solamente tienes que disparar, ¿no? Es otra cosa este libro y por ello me sorprendió.
Y casilla número 1, la obra que más me llegó al corazón en 2025, que me dio más tela por cortar, más en lo que pensar y no solamente desde un punto de vista intelectual. Una serie de libros que me llevó a hacer un repaso por las distintas etapas de mi vida que ya han pasado y me hizo pensar en lo que será de esas etapas que están por venir. Una trampilla, lo sé, porque estoy hablando de 4 libros. Una tetralogía que no pude dividir porque de hecho no está dividida. Tú la lees y es una historia larga que se corta y continúa en otro libro. Se corta y continúa. O sea, es una línea ininterrumpida. La tetralogía de las 2 amigas de la italiana Elena Ferrante. Este es un seudónimo. Creo que se conoce la identidad de Elena Ferrante. Me parece que es una periodista, pero pues que no voy aquí a asegurar nada, ¿no? Es algo que vi rápidamente por internet. Me complementan la información en los comentarios. Esta saga se compone por La amiga estupenda, Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida. Esto va de la lucha contra el determinismo, evento canónico en la historia de la humanidad que surge como noción filosófica en el siglo XX, pero que podemos ver en práctica o que podemos pretender ver en práctica en un ciclo de ensayo-error actualmente, de personas que pasan gran parte de su vida batallando contra principios o normas familiares, sociales, teológicas, culturales, el sistema familiar en que nacieron, del lugar en que crecieron, de la cultura a la que pertenece o la religión que se les enseñó a profesar desde muy chicos. En fin, que la lucha contra el determinismo es la era del libre albedrío. No soy como quieres que sea. No soy como se supone que debería ser. No soy un estereotipo. Pues que es eso lo que yo veo en la saga de las 2 amigas. 2 chicas que nacen en uno de los barrios populares con peor fama de la ciudad de Nápoles. 2 chicas que no quieren ser como se supone deberían ser en su burbuja. No quieren esa vida que han tenido sus madres y sus vecinas tan deprimente. Y pues hacen todos los esfuerzos, todo lo que esté a su alcance para salir de allí. Bueno, literatus, espero que hayan disfrutado este contenido. Intenté ser concreta y no expandirme mucho en opiniones o ideales sobre lo que había pensado del libro y lo que me encontré y lo que me llevó a reflexionar, etcétera, porque hablaré de estos libros en diferentes vídeos y aprovecharé estas oportunidades para aportar algo nuevo a lo que pienso de estos libros. O sea, no destripe aquí todos mis sentimientos. Quiero dejar un pedacillo de lo que me dejó cada libro en diferentes vídeos y así no hacer esto tan monótono para ustedes que están siempre ahí echándose una pasada por este canal. Cuéntenme por favor en los comentarios cuál fue su top 10 del año 2025, si es que acostumbran a hacerlo, o qué lectura definitivamente no pueden dejar de recomendar, que ya se lo están diciendo a todo el mundo, que ya sus amigos están cansados de escucharles hablar sobre ese libro. Pues por favor déjenme el título y los motivos de ser el libro ideal para leer en 2026 en los comentarios. También me cuentan si ya leyeron alguno de estos y qué les pareció, ¿no? Si comparten mi opinión o bueno, desean refutar algo, todo siempre en los comentarios. Chao, chao y hasta la próxima vez.